Y os digo que queda la parte que donde siempre se generan pues, problemas en cuanto a la definición de este tipo de ventana, que es el hueco. El hueco que me va a hacer, o la pieza de extrusión que me va a hacer hueco en los muros de 90 grados en el que se va a insertar esta familia. Nosotros ya hicimos un hueco y ese hueco lo tenemos aquí en la ventana. Si fijaros aquí a la izquierda abajo donde está la línea de texto, veis que si me voy dando al tabulador hay una vez en el que se selecciona un corte, se preselecciona un corte de hueco. Una vez que lo seleccione y lo suprima, ya no tengo hueco en el muro. Fijaros que aquí el hueco, lo que es el muro, sale macizo. Como dije al principio, iba a hacer un corte de hueco para que me dejara trabajar lo que es la geometría de la extrusión de lo que es la ventana y la hoja. Pero una vez que ya lo tenía hecho, una vez que ya lo terminase, iba a quitarlo porque ahora es cuando voy a hacer lo que es el hueco. Y para hacer el hueco voy a verlo desde la fachada interior, desde lo que sería la interior de la casa. Y yo sé que mi hueco de ventana va a ser exactamente la forma o la geometría de este alzado. Pero además tiene que tener más distancia hacia la derecha para cortar el muro perpendicular y va a tener que tener una extrusión hacia el fondo para cortar el muro que tengo ahora mismo aquí seleccionado. ¿Cómo lo haré? Bien, voy a crearme primero un plano que me limite el lateral derecho de esa extrusión y eso lo voy a acotar desde el plano de referencia al límite de la ventana y el plano nuevo, y a esta cota la voy a denominar como muro.grosor. Y este sí lo voy a hacer de ejemplar, porque este es un parámetro que quiero que aparezca en el ejemplar de cada una de las ventanas, porque eso sí es verdad que los muros sí pueden ser de diferente grosor, de diferente espesor, y eso sí me gustaría que cada ventana pudiera decidir el espesor desde la propia ventana, no desde la tipología. Voy a seguir entonces ahora con la extrusión y voy a hacer ese hueco macizo, ese vacío, para que me creen la masa negativa y que me reste en el muro lo que sería el hueco que va a necesitar la ventana para su colocación. Como siempre, cada vez que hago una extrusión negativa, lo primero que tengo que decidir es dónde voy a empezar esa extrusión, dónde es el plano donde quiero que arranque esa extrusión. Y si me voy al plano de referencia, al plano de planta a nivel de referencia, sé que mi hueco tiene que empezar justo aquí, justo en el borde, o aquí, pero en principio cualquiera de los dos planos, pero un plano que marque el límite de esa geometría. Y yo sé que el plano que va a marcar el límite de esa geometría es el plano, por ejemplo, el inferior de la ventana. Este de aquí, y que tiene que llegar como mínimo a lo que sería el espesor del muro, con lo cual debe llegar hasta lo que sería el plano de referencia que venía definido directamente en la plantilla, que se llama como exterior. Vale. Además tiene que coger como límite este lateral izquierdo, que es justo donde está el límite de la ventana, por la parte izquierda, y por la parte de la derecha no es la ventana el límite, sino el límite es justo el espesor del muro, que esto ya lo tenemos aquí definido mediante la cota, que aquí no lo vemos, pero que lo hemos visto en alzado. Vale, que lo tenemos aquí en el alzado interior. En la parte del muro espesor, que este plano de referencia que tenemos aquí en alzado, este que tenemos aquí, corresponde con, en planta a nivel de referencia, con este que tenemos aquí. Bien, pues entonces para garantizar que ese hueco empieza en un plano de referencia y que trabaja desde ese punto hacia donde nosotros queramos, tenemos que denominar ese plano de referencia como plano de trabajo, y hacer eso es definirlo con un nombre, con lo cual pinchamos en hacer clic para cambiar el nombre y le voy a decir que este va a ser el plano de trabajo del hueco, con lo cual voy a hacer que sea el hueco.ventana. No, vale. Pues bien, para hacer la extrusión vacía, lo primero que voy a hacer es colocarme en una vista de tal manera que este plano de hueco ventana lo vea en verdadera magnitud, y esa va a ser la vista interior. Me voy a vista interior y a partir de aquí hago esa extrusión vacía. Le doy a crear, forma vacía, extrusión, y me voy a esta esquina donde están estos dos planos de referencia y garantizo, veis que está preseleccionados los dos planos de referencia. Bien. Le voy a decir primero que quiero un rectángulo. Dos planos de referencia y me voy al otro borde. El otro borde, fijaros cómo no coge el plano de referencia, pues no hay problema, lo hago más grande. Estos dos planos de referencia que ya lo ha cogido, los anclo y con la orden alinear, tecla rápida AL, busco el plano de referencia superior, alineo y anclo, y el plano de referencia lateral izquierdo de la ventana, alineo y anclo. Ahí, este no lo ha cogido bien, alineo al plano de referencia y anclo. Le voy a decir que el final de extrusión sea de 5 metros
y le voy a decir que no corte geometría. No quiero que corte ninguna geometría porque lo que va a hacer es cortar el último elemento que hemos generado, el último elemento volumétrico que hemos generado. Y yo necesito decirle a él qué quiero que corte. Vale, pues una vez que le doy al tic verde, voy a ver en planta qué es lo que ha hecho. Efectivamente me ha recortado todo esto. Vale, los laterales están bien hechos porque lo he hecho en alzado, lo he anclado, le he dicho que el plano de trabajo sea este, con lo cual comienza justo en este plano, y el final es lo que me falta por definir. Y le digo que alinee al plano de referencia exterior del muro, que va a ser el tope que va a tener este hueco con respecto al final de la extrusión vacía. Anclo y en principio ya lo tendría definido. Si miro en el 3D, fijaros que esta geometría de corte está aquí definida. Lo que pasa es que el corte no está hecho. ¿Por qué? Porque os dije al principio que antes de decirle nada, antes de decirle que active lo que es la extrusión, le íbamos a quitar lo de cortar geometría. Y una vez que ya está hecho, ahora sí le voy a decir que con la orden cortar, este elemento lo corte con esta extrusión. Y ahora fijaros cómo ya sí me lo ha hecho. Tengo mi geometría totalmente definida, ¿veis? Con la unión bien hecha y tal. ¿Qué vemos? Bueno, pues vemos que una vez que ya he quitado el muro, aquí hay estas rayitas que deberían desaparecer. También tenemos la orden unir, en la cual puedo decir que una a este marco de aquí. Y como veis, ya esa línea ha desaparecido. Ya lo que queda son las líneas interiores de las uniones de esos dos marcos, de esas dos hojas de ventana. Con lo cual ya en principio la geometría tendría que estar bien hecha. Si ahora nosotros hacemos una prueba en la cual le decimos aquí a los parámetros de tipo o tipo de familia que la altura, pues en lugar de 2 metros pase a 1 y la anchura en lugar de 2 metros pase a 1.5 y aplique, debería de funcionar perfectamente. Y como veis, funciona y el hueco lo hace perfectamente. Vamos a ver cómo se comporta en el proyecto y si ahí funciona en cuanto a anchura, altura y bueno, y lo que es el corte de hueco, pues en principio debe de quedar, tendríamos el proyecto ya por terminado. Y vemos la diferencia de materiales que os comenté hace un momentillo.